Hola, me llamo Raquel Moreno López. En este vídeo voy a mostrar algunos de los materiales que adapté el año pasado para el trabajo en el aula con... Yo tenía 4 alumnos TEA, era una aula ordinaria de tercero de primaria y cada uno pues con sus características particulares. Bien, voy a mostrar algunos de los elementos, puesto que eran muchísimos materiales que hicimos para el área de lengua y matemáticas que yo daba, porque era un cole bilingüe, y bueno, voy a mostrar algunos. Nada más, no todos, porque eran muchísimos. Por ejemplo, para trabajar sujeto y predicado aparecía así en 2 partes, y entonces el niño tenía que ir colocando, por ejemplo, la abuela, ¿no? Pues la abuela. ¿Y qué hace la abuela? Pues está haciendo la compra en el supermercado. Entonces construía una frase con sujeto y el predicado. O yo qué sé, o el abuelo que tenemos aquí, pues el abuelo está tejiendo en el sofá y así. Y el punto correspondiente final. Y bueno, así vamos trabajando sujeto predicado y también pues la construcción de oraciones, ¿no? La sintaxis. También teníamos por aquí, esto lo manejaba bastante bien, lo entendían bastante bien, un sacapuntas, pues entonces había que elegir una de las opciones, el, una, unos, que había que rodear con el rotu de pizarra, o con los pájaros, o con unas hormigas, o con muchísimas tarjetas que teníamos de este tipo. Para las sílabas lo que hacíamos, bueno, pues aquí aparecían unos dibujos y él tenía que colocar, o ellos en este caso, las sílabas en orden para que formase la palabra. Y también lo hacíamos con claves de música, también cada una, para marcar cada una de las sílabas, el número de sílabas que tenía. Por ejemplo, también teníamos aquí una plantilla para las secuencias lógicas. Entonces, pues primero el niño pequeño, que luego crece y se convierte en mayor y por último en adulto. ¿No? También la temporalización. Y lo mismo, pues tenemos un jarrón que se ha roto y lo vamos a pegar y queda así, ¿no? Y así con otras tantas muchas historias más de este tipo. También hacíamos lo mismo con los determinantes. Empezamos pues masculino, femenino, luego lo fuimos intercambiando y luego de distancia media o de lejanía o de cercanía. Entonces esto estaba quitado y tenía que colocar cada uno en su lugar. Pues como estaba lejos, aquel sofá, o esta porque estaba cerca, esta gota, y así fuimos trabajando y la verdad es que lo cogieron bastante bien. Un mapa de España con las lenguas adaptadas. Entonces aparece todo el mapa de España, aparecen señalados con velcros los territorios que vamos a trabajar y aquí abajo los nombrecitos de las lenguas para que las colocase cada una en su sitio. Era sobre todo muy manipulativo, muy, pues eso, material así. Escribir, sí, escribía, pero le costaba más, entonces se negaba y bueno, pues había que intercalar un poco de todo. Esto es un poema que yo adapté, que estábamos aprendiendo, nos aprendimos todos el fantasma cucufate y se lo adapté más grande y tal para señalar qué son las estrofas y cuáles eran los versos, irlos pegando y colocando cada uno en su lugar. Y está aquí con pictogramas, como verás, también. Más cosas. Las frases hechas, había que colocar cada imagen en su sitio, pues llorar como una Magdalena y sale ahí la niña, o echar un ojo, pues le echaba un ojo, sale ahí el picto del chico y otros muchos más. También lo que solía hacer era, sobre todo les gustaban los cuentos de pop art, de estos, pop up. Y también lo que hacía era, pues si trabajábamos poesías o lo que sea, las buscaba, pero con pictogramas, o las adaptaba yo a pictos. Y entonces aparecen el poema, pero con pictos. Lo mismo con los de los dientes de José. Y aparece también con pictos y demás, para irlo leyendo. Este también era para la construcción de oraciones. Entonces veíamos la imagen, lo leíamos, el perro bebe agua en el jardín. Y entonces había que coger el perro, había que elegir entre varias opciones, el perro, el cerdo, lo que hacía y dónde. Entonces el perro bebe agua
y en el jardín. Había que elegir la opción correcta e irlas colocando aquí, que hay velcros, para ordenarlas. Esto así un poco por encima. También para sinónimos, entonces pegaba aquí los dos sinónimos para relacionar sinónimos, otro igual de antónimos, etc, etc. Y otra de las plantillas que usábamos cuando estuvimos trabajando sustantivos era esta plantilla. Entonces el niño cogía una imagen de las que teníamos, pues yo qué sé, persona, pues persona, persona, el persona o la persona, y lo rodeaba, o los o las. Y luego pues igual, es masculino o es femenino o es singular o es plural, y lo hacíamos con el rótulo de pizarra. Podía ser cualquier objeto, hojas, persona. Bien. Y en el área de mate, por enseñaros algunas cosas, pares e impares, que trabajábamos con los caramelitos, esto se le daba bien porque contaba de dos en dos, cogió la mecánica, y luego con números muy grandes también funcionaba. Para clasificar, rectas paralelas y secantes, que nos aprendimos un rap también. Esta plantilla la saqué para restas conllevadas, enseñé a restar conllevadas. Entonces este número le prestaba una decena a este, se colocaban y luego se restaba normal, o sea, con rótulo de pizarra también, y como cogió la mecánica, porque el razonamiento era más complejo, pero la mecánica sí, y aprendieron a hacerlas muy bien. Igual, ángulos, vértices, todas las partes, polígonos de todo tipo. Y en el supermercado igual, teníamos aquí de todo, charcutería, fruterías, de todo. Y manejaban bastante bien el dinero, que era bastante difícil, y lo manejaban muy bien. Para problemas igual, teníamos un autobús donde subían, bajaban personas, todo con picto, todo muy manipulativo. Y bueno, estos son algunos de los muchos materiales que tengo ahí guardados del curso pasado. Muchísimos los dejé en el cole porque los hicimos por duplicado. Hice todo duplicado. Entonces dejé una parte en el cole, otra parte me la llevé para irlo usando porque fue un trabajazo bestial. Y bueno, pues funcionó bastante bien. Y estas son algunas de las cosas que os puedo enseñar. Un besito.